Genial. Bueno, vamos a empezar con la conversación de hoy. Justamente esto es un espacio para aprender, un espacio para generar conocimiento. Si tienen dudas o consultas pueden hacerlo sin ningún inconveniente al finalizar lo que sería la intervención del día de hoy. Bueno, me presento el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de un documento científico bastante importante que muchas veces es bastante descuidado o muy pocas veces sabemos de su uso y su conocimiento y puede ser con nuestro paso al inicio de la investigación científica que son las cartas al editor. Hago una presentación rápida nuevamente. Yo soy el doctor José Nicolás Ayala Servín, soy doctor en medicina y cirugía y actualmente soy médico residente de la especialidad de psiquiatría clínica y además me dedico en el campo de la investigación científica de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Bueno, tenemos que tener en cuenta que de acuerdo al campo de las publicaciones o de las revistas, tenemos muchos artículos de repente que nosotros podemos presentar para su publicación en una revista. Y esto tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque según el tipo de revisión que hay que hacer, la revisión por pares es donde revisan más de justamente, como dicen, más de un editor o más de un crítico que pasa por varios pasos de corrección, evaluación y demás. Dentro de eso encontramos los artículos originales, los originales breves, los reportes de caso, los artículos de revisión. Pero hay también otros documentos que también tienen validez científica y sirven como publicación, que solamente son revisados por el comité editor o incluso a veces por el editor en jefe de una revista. Es decir, tiene menos pasos burocráticos, por decirlo de una manera, es un poco más directo y mucho más rápido, ya que pasa por un solo canal de evaluación. Dentro de eso tenemos las fotografías médicas, la carta al editor, que es nuestro tema de hoy, y una editorial, que justamente ahí es donde nosotros realzamos la importancia de las cartas al editor, porque lo que hacen justamente lo que nos hace es, nos generan un campo de investigación científica con un direccionamiento más directo, ya que solamente tiene que ser evaluado por un equipo de una cierta revista, entonces su divulgación es mucho más sencilla y de repente eso también ayuda con su facilidad de publicación. Bueno, continuando. Con respecto a las cartas al editor, tenemos que tener en cuenta que la comunicación científica se concreta con la publicación de artículos. Recuerden bien que por más que usted haga muchos artículos científicos, si uno no publica, lastimosamente es como si fuera que no hacemos nada. Porque cuando se publica ahí es donde nace a la luz el nuevo conocimiento y se hace a conocer para todos. Justamente esta comunicación se hace interactiva entre los investigadores a través, por ejemplo, de una simple carta al editor. La carta al editor puede cumplir varias funciones. Sirve para opinar sobre un tema de una política editorial, para emitir un juicio crítico sobre un tema, para comunicar un resultado, hacer comentarios sobre un artículo publicado o sobre un impacto de algún hecho médico de nuestro interés. Las cartas al editor pueden considerarse como la continuación, incluso la revisión de un proceso o un manuscrito. Hay que tener en cuenta de repente ciertas, por decir una manera, instrucciones para tener en cuenta para una carta al editor. Por ejemplo, esto se hace justamente que la calidad de la publicación aumente, el sistema de revisión no termina solo con la publicación del manuscrito, sino que son los lectores que continúan mejorando el proceso. Justamente el editor en jefe de la revista, como dijimos, debe favorecer la réplica en el caso de que se cuestione o se discuta un artículo publicado. Las cartas al editor se consideran para publicación, entonces quiero que recuerden esto, que igual tiene valor que una publicación científica. Están sujetas obviamente a editarse, pueden acortarse y siempre que no te contengan material que sea enviado para publicar o que se haya sido publicado en otra revista. Recordemos que también, eso sí, la información de una carta al editor tiene que ser información inédita. Yo no puedo ya agarrar información de un tema que ya fue publicado en otra revista, acortarlo a un formato carta al editor y posteriormente publicar como una, porque eso se conoce como doble duplicación y no está permitido en el campo de la investigación y se considera como un plagio. En general, tenemos que tener en cuenta que la carta al editor son comunicaciones cortas que deben ser redactadas en un tono respetuoso y estar firmadas por los autores especificando su afiliación personal, es decir, de dónde ustedes son, de dónde estudian y para también ver
porque tienen interés de repente con el tema relacionado. Tenemos algunas características básicas que vamos a dividir en tres ejes. El primer eje que tenemos en color verde es sobre la comunicación bidireccional entre justamente porque hay una interacción entre los investigadores. Entonces, indudablemente impulsa el desarrollo de la ciencia. Tenemos que esta comunicación con las revistas científicas se realiza generalmente a través de una carta al editor y recoge públicamente la opinión de otros colegas, hecho muy importante para la construcción de nuevos conocimientos. ¿Cuáles son los usos básicos o para qué usamos una carta al editor de repente? Usamos para opinar sobre aspectos de política editorial de una revista, para emitir un juicio crítico de un hecho médico de dominio público. Por ejemplo, actualmente tenemos muchos temas de dominio público a nivel del sistema de salud que podemos generar como un sistema para hacer justamente una carta al editor, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa que sea relevante. Ahora tenemos el COVID, tenemos la salud mental en el tiempo de COVID, o por ejemplo tenemos la falta de la infraestructura, por ejemplo la falta de la infraestructura en los países de Latinoamérica para combatir el COVID-19. En la mayoría de los países es un tema importante la falta de infraestructura que nos tomó todos desprevenidos, es algo en común, es decir, que abarca varios países, entonces se puede hacer una carta de juicio crítico sobre eso. También, por ejemplo, sirve para ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos importantes de algún trabajo de investigación publicado en alguna revista. Es decir, yo quiero analizar algo de un trabajo y puedo hacer como un artículo de opinión y comunicar un hallazgo clínico o experimental. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones nosotros hacemos investigaciones, pero que no tienen suficiente soporte bibliográfico, es decir, no hay muchas cosas justamente acerca de todo esto, como de lo que ustedes quieren publicar. Entonces, ¿qué pasa? Si bien no tenemos la fuente como para publicar un artículo original, porque no hay mucha bibliografía, pero por lo menos los resultados de nuestros hallazgos podemos publicar con una carta al editor, ya que es más breve y necesita menos bibliografía que vamos a ver después. Entonces, también sirve como un método para dar a conocer los resultados o hallazgos de pequeñas investigaciones. Tenemos tres tipos de cartas al editor en forma básica, según algunos autores. Aquella en que comentan hallazgos ya publicados, es decir, que si hay información que viene pública genera como un juicio crítico de valor o un debate sobre una problemática actual. Aquellas que muestran un hallazgo propio, que es lo que mencionamos anteriormente, y que justamente aquellas que al comentar el hallazgo publicado revelan hallazgos propios, es decir, comúnmente existen las cartas del editor comparativas. Entonces, donde, por ejemplo, se pueden hacer comparaciones sobre varias situaciones a nivel de un cierto contexto. Por ejemplo, yéndonos al tema de la infraestructura para combatir el COVID-19, se puede hacer una comparación. Por ejemplo, si los autores son de Perú, se puede hacer una comparación de, por ejemplo, Perú con el resto de algunos países de Latinoamérica como un juicio crítico de valor. Entonces, dentro de Velázquez y sus colaboradores, dentro de los tipos más comunes de carta al editor, están los que sirven para discutir o criticar un trabajo ya previamente publicado, ampliar un trabajo publicado previamente, es decir, a veces hay un trabajo que ya se publicó, pero de repente se generó un nuevo descubrimiento. Entonces, lo que nos sirve en ese campo es como no podemos quitar un nuevo artículo del mismo trabajo, entonces quitamos una carta como hacer una ampliación. También para comunicar en los resultados de un estado semejante a algo publicado en otra revista, para opinar sobre una política editorial, para criticar sobre un hecho de salud a nivel de dominio público y comunicar nuestros hallazgos clínicos experimentales, pero que previamente no estén descritos. Entonces ahí nos hacemos nosotros comúnmente la interrogante, ¿cómo redactar una carta al editor? Entonces, para tener en cuenta eso, tenemos que tener algunos top tips, como les puse ahí abajito, para que veamos algunas recomendaciones básicas. Si bien depende, obviamente, cada revista donde nosotros queremos publicar tiene sus propias características. Entonces, ¿qué pasa con acá? Estas son como unas reglas generales o mancomunadas con la mayoría de las revistas. Por ejemplo, tiene que ser corto y claro, comúnmente no tener más de 1000 palabras como máximo. A escribir una buena carta es como escribir un buen artículo. Tiene que tener una introducción, un nudo y un desenlace, o un comienzo, mitad y fin.
Es decir, que en los primeros dos párrafos o el primer párrafo hablamos de una forma introductoria, en el centro del trabajo de los párrafos del medio hablamos del nudo y el párrafo último es como una conclusión sobre el tema. Hay que comenzar mencionando el propósito de la carta o el impacto del por qué la carta se está haciendo o algo que refleje el por qué. Solo cubrir un punto. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a evaluar la deficiencia de infraestructura ante COVID-19, solo hablar de eso y no irnos sobre otras áreas que pudieran afectar, por ejemplo, el COVID-19. No atacar a ninguna persona, ser objetivo y usar evidencia que soporte la opinión. Cuando vamos a hacer cartas del editor, hay que tener en cuenta que no se tiene que atacar a ninguna persona por mal hecho que se haga. Por ejemplo, si tenemos este inconveniente de la infraestructura a nivel de Latinoamérica, sabemos que pueden ser miles de causas políticas, sanitarias, lo que queramos decir, pero no podemos nosotros reflejar eso en la carta, sino que tenemos que hacer como un debate crítico y objetivo. Y hay que usar evidencia. ¿En qué sentido? Siempre hay que poner la información que ponemos, tiene que estar sustentada con una referencia bibliográfica en cada párrafo que vamos redactando. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos, se estima que en Paraguay, por ejemplo, la tasa de camas en terapia intensiva es de 5 por cada 1000 habitantes. Eso yo puedo poner porque es un dato objetivo y crítico de la realidad nacional y justificar al final. Pero como se dan cuenta, es sin atacar a ninguna entidad correspondiente. Y también hay que tener en cuenta que las cartas del editor se escriben con pocas referencias bibliográficas. Por eso justamente es conocido debido a que ser corto, pocas palabras y no usar muchas referencias bibliográficas, es que es reconocido como uno de los documentos para la iniciación en la investigación. La carta al editor no recomienda o no tiene más de 5 bibliografías como máximo. Más que eso no se puede, no se coloca y no se parece correcto. Entonces otra cosa importante también es que tiene que tener un mínimo de 3 referencias bibliográficas y un máximo de 5. Es importante conocer ciertos puntos con respecto a las cartas del editor. Por ejemplo, todas las cartas del editor se envían al editor jefe de la revista. Por eso siempre tienen que empezar con un encabezado de estimado editor, querido editor, estimada editora, etc. Porque es como un saludo cordial que va dirigido al jefe de la revista, porque recuerden, como vimos al principio, el editor en jefe de la revista es quien elige directamente si la carta al editor se acepta o no. No pasa por un proceso de revisión por pares. El editor jefe de la revista enviará la carta a los autores del artículo en cuestión. Si se considera que el comentario es oportuno y adecuado, es considerado para una publicación formal. Justamente el editor en jefe, ahí radica la importancia que él mire, porque él es que considera, si contiene su aprobación, ya es considerado automáticamente una publicación formal posteriormente en la revista. Justamente tenemos que tener en cuenta que nos va a servir para ampliar, interpretar o explicar datos publicados previamente y también discutir ciertos resultados. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces se comunican brevemente los resultados de un estudio semejante a otro estudio publicado. Las cartas referidas a un artículo de la revista no deben exceder a palabras, excluyendo las referencias. Por eso hay que cuidar mucho esos límites de las palabras, como vimos anteriormente. Una carta no debe tener más de 5 referencias y una figura o tabla. Eso es importante. Como dijimos, las referencias sí ya hablamos un poquito, que tienen que tener mínimo 3 y un máximo de 5, pero también es importante de repente las tablas o gráficos que queramos anexar. Si bien algunas revistas aún, toleran un máximo de 2, el promedio es 1. ¿Está? Una carta del editor puede ser solo texto y no tener tablas, sí puede. Más o menos se recomienda 1, es lo que se sugiere, ¿sí? Pero obviamente hay revistas que a veces aceptan hasta 2, depende de donde nosotros queremos enfocar. Pero la premisa es que puede tener, vamos a decir, una imagen o una tabla y que tiene que tener un mínimo de 3 referencias bibliográficas y un máximo de 5. Y esto es importante, una carta al editor no debe tener más de 3 autores. Una carta al editor comúnmente, sea la revista que sea, acepta incluso algunas solamente 2 y otras 3 autores, debido a que es un escrito científico breve. No se necesita de muchas personas para poder articularla o desarrollarla. Una carta al editor, por más que estén bien estructuradas, si tiene mayor cantidad de
integrantes o miembros o autores, es automáticamente rechazada, ya que debido a su longitud y, vamos a decir, a su formato, no necesita esa cantidad prominente de autores. Entonces, siempre eso es importante que tengan en cuenta, que cuando van a hacer una carta al editor, que tengan en cuenta agruparse en duplas, y si tienen un asesor, con él ya serían 3 o máximo en 3 autores sin asesoría. También hay que tener en cuenta que los autores en la carta siempre deben incluir su dirección personal, email, datos generales de filiación, como vimos al principio, porque eso también ayuda a identificar de dónde son, por qué investigan de repente cierto tema y demás. Porque yo, por ejemplo, puedo publicar en Bolivia una carta al editor sobre un tema de Paraguay. Yo, por ejemplo, actualmente mi línea de investigación es donación y trasplante de órganos, entonces, que es un tema bastante abandonado en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, yo publiqué en Bolivia un tema sobre donación de órganos en Paraguay, una carta al editor. Entonces, justamente yo, obvio, identifico mi afiliación de ser de Paraguay, porque ahí es donde obviamente yo voy a comprender el contexto de la carta al editor y es algo que se va a desarrollar en mi entorno. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante la afiliación, para que justamente ellos también puedan reconocer qué grado de involucramiento yo puedo tener con lo que yo estoy escribiendo. Entonces, justamente hay que tener en cuenta también que las normas de autoría brindan responsabilidad respecto al contenido. Hay que tener en cuenta que justamente no tiene que ser enviado a ninguna otra revista o una publicación previa, porque recordemos que es doble publicación y es plagio. Entonces, hay que tener en cuenta que es falso pensar también que por ser una carta al editor no se permiten tabla o figura, que es lo que dijimos. Aunque sea escueta, la carta al editor permite un promedio de una tabla o figura, y también incluso se pueden presentar estadísticas. Cualquier asociación financiera o conflicto de interés debe describirse por igual en una carta al editor, o al publicarse la carta se debe mencionar, justamente, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Hay que tener en cuenta que las cartas que no se adhieran a estas instrucciones que vimos anteriormente no se consideran una publicación científica. Es decir, para que cumplan todos estos criterios, tiene que justamente, al cumplir, ahí recién se considera una carta al editor científica. Si uno, por ejemplo, de repente publica una carta con variaciones, de más de la que dijimos acá, y igual le acepta, ya sea una revista, una página web y demás, eso no es sinónimo de un artículo científico, ¿sí? Para que sea un artículo científico de una carta al editor, justamente es importante que cumpla todos los criterios que nosotros estuvimos hablando y demás cosas. Hay que tener en cuenta también que las cartas al editor ocupan páginas numeradas de la revista y son registradas en los índices bibliográficos, por lo tanto pueden ser utilizadas en caso de necesario como referencias. Justamente, muchas veces la persona, muchas veces las personas, eh, hay que tener en cuenta que disculpen, no conocían mucho que justamente una carta al editor es una publicación, pero justamente como dice ahí, ustedes abren una revista científica y van a encontrar que en la revista científica está la carta al editor. Está justamente como un artículo más, está enumerada y está registrada, entonces tiene un valor científico y sobre todo, gente, también tiene un valor curricular importante para ustedes. Es súper importante que ustedes puedan incluso presentar, obviamente, más de su índole en el caso, por ejemplo, en este caso puede ser temas de odontología, ¿verdad? Pero si ustedes presentan temas de salud pública, igual está bien. Después vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y justamente hay que destacar que las cartas al editor son un buen ejercicio para escribir de forma muy concreta las ideas y escoger el meollo de un trabajo para sintetizar, hablado con pocas palabras. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de los materiales no recomendados para hacer una carta al editor, tenemos que tener en cuenta un material ya publicado previamente o en vías de publicación por la duplicidad que dijimos, y un hallazgo clínico experimental no descrito previamente por la dificultad de validar la calidad científica. Si tenemos un experimento muy grande, es mejor no publicar como una carta al editor, porque no hay mucha fuente o método científico que sustente eso, entonces puede hacer que la carta del editor no progrese o pierda su valor. Bueno, justamente para que sepan de repente algunas cositas importantes,
La revista Lancet en 1983 ya publicó su primera carta al editor, para que vean que es algo mucho tiempo, y justamente se publicó donde se publicó justamente con los resultados de lo que fue justamente, por ejemplo, la identificación de un bacilo a nivel gástrico en el epitelio gástrico como causante de la gastritis crónica, justamente para dar a conocer sobre una identificación de un microorganismo. Otra cosa también importante es que la revista Nature en 1953 publicó una carta al editor sobre el descubrimiento del ADN por Watson y Crick. Justamente la teoría helicoidal del ADN que nosotros conocemos hoy en día, cuando eso no había tanto un formato de un artículo científico como hacemos ahora, era lo que obviamente correspondiendo a la época era interesante. Entonces se lanzó como una, como pueden ver, es bastante breve justamente, pero como pueden ver, justamente acá vemos que esta parte es una carta bastante corta en texto, donde hay una, máximo dos imágenes, y tenemos nuestras fuentes bibliográficas al final que no exceden de 5. Bueno, creo que ellos tenían 6, pero la regla normal dicen 5. Entonces, el punto es que vean cómo esto es un documento científico que ya se usaba hace bastante tiempo y que tiene un valor que muchas veces desconocemos. Este es justamente una evolución de las cartas del editor en los 4 últimos años, que hizo un estudio de revisión el doctor Percy Maita, que es justamente de Perú, con respecto al desarrollo. Hizo un estudio de revisión del 2002 al 2018. Y fíjense cómo nadie iba publicando las cartas del editor, y fíjense cómo a través de los años del 2002 para hasta el 2009 hay como un aumento gradual de las cartas del editor como evidencia justamente para registrar datos importantes a nivel de salud pública. Entonces, justamente para que vean que tiene un impacto bastante importante e interesante, y que tiene un valor que cada vez está creciendo y que es aceptado por la sociedad científica. Justamente les quiero mostrar algunos ejemplos de cartas al editor importantes. Entonces, para que vean, y algunos son ejemplos míos y que les voy a ir comentando. Por ejemplo, ustedes quieren ampliar, interpretar o explicar algunos aspectos de un trabajo publicado. Yo, por ejemplo, publiqué esta carta al editor sobre el rol de las sociedades científicas en estudiantes de Paraguay. Acá es súper importante, por ejemplo, justamente un tema también que ustedes pueden hacer es sobre el rol de las sociedades científicas en los estudiantes de odontología en tal país, ¿verdad? En Perú, en Bolivia, lo que sea, de repente pueden evaluar, y justamente se habla ahí del impacto, de cómo se compara con otras fuentes y demás, que es bastante interesante. Incluso, como pueden ver, esta carta del editor está en el idioma inglés, porque esto fue publicado, yo publiqué esto en una revista chilena que está indexada PubMed, Medline. Entonces, justamente es también un documento que se traduce al idioma inglés, que es traspolado a la globalización de la ciencia, y que sobre todo también tiene un impacto importante porque incluso podemos encontrar en las bases de datos de investigación científica grandes. Entonces, para que vean justamente el peso que puede tener y su importancia. Justamente comunicar sobre el resultado de un estudio semejante a otros. Esto, por ejemplo, yo también hice en Bolivia, sobre las residencias médicas en Latinoamérica, una problemática de salud pública, e hice una comparación de los varios países de Latinoamérica. Ustedes pueden agarrar también, como dijimos con los ejemplos, problemas contextuales del entorno que ustedes están, del país, los países limítrofes o a sus alrededores y demás. Entonces, para poder debatir sobre eso. Entonces es súper importante, y eso puede ir justamente evidenciado, o incluso pueden publicar fuera de su país y ser aceptado también. O también pueden emitir un juicio crítico sobre un tema. Este fue un artículo, una carta al editor que yo publiqué en una revista nacional sobre, por ejemplo, hipertensión arterial y diabetes en universitarios. ¿Cómo nos afectan las pandemias del siglo XXI? Es decir, por ejemplo, más jóvenes universitarios en mi país, por lo menos en las universidades, debido al estilo de vida ya no tan saludable, el sedentarismo y otras causas, presentan en más temprana edad niveles de hipertensión arterial y diabetes, ¿verdad? En la población universitaria. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que yo hago es como un artículo justamente de lo que es un episodio crítico sobre una problemática actual a nivel de salud pública también.
o justamente comunicar un hallazgo clínico experimental no descripto, como dijimos el caso, el ejemplo del bacilo que se encontró justamente en el que sería en el epitelio gástrico, en caso de una gastritis crónica, en la revista Lancet, o también otro descubrimiento importante que se hizo con respecto a la publicación de una carta al editor es, por ejemplo, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, que en la parte de biología, que el descubridor justamente hizo todo el esquema de lo que sería desde la glucosa hasta pasar por todos los pasos del ciclo de Krebs que conocemos. Él publicó estos resultados de este ciclo en forma empírica, inicialmente en un formato de carta al editor, justamente como para comunicar su hallazgo novedoso o experimental previamente. Entonces, justamente ahí vemos que justamente Hans Krebs, que es justamente quien creó el ciclo, entonces él presentó esto en la revista Nature también, entonces para que veas que es súper importante. Entonces, hay que tener en cuenta que el impacto que puede tener y sobre todo me gusta mucho que ver el hecho de que es un método utilizado hace mucho tiempo y de repente nosotros nos conocemos bastante o a veces no le damos la importancia que se tiene, pero vean el impacto que puede llegar a tener. Hay que tener en cuenta que las cartas al editor son muy buena opción para dar a conocer un trabajo y que permiten acceder a las revistas con alto factor de impacto y ser leídos globalmente. Sobre todo por eso es importante como iniciación científica, porque puede ser su incursión al mundo de la ciencia. Ustedes pueden empezar por una carta al editor, mañana podemos seguir por un reporte de casos y después nos vamos a un artículo científico que es un poco más complejo. Pero también es un paso, es una puerta, una ventana, una oportunidad a iniciar en la investigación, esta redacción, y sobre todo al acceder a las revistas de alto impacto, a ser leídos globalmente, pudieron ver cómo eso puede figurar en el idioma inglés, cómo puede estar presente en ciertas bases de datos internacionales. Entonces eso nos va a ayudar bastante a que justamente se pueda ser reconocido y también nosotros formarnos cada vez más en el campo de la ciencia. Bueno, chicos, eso es, vamos a decir, la teoría. La teoría un poco de las cartas del editor es un poco abstracta, o sea, no abstracta, pero un poco, de repente, un poco muy sencilla, ¿verdad? Esto se aprende mejor con una parte práctica, o sea, una vez haciendo las cartas del editor. Obviamente, si ustedes necesitan algún apoyo y demás, ahí les dejo mis redes sociales, mi contacto, cualquier duda o alguna cuestión o pregunta que ustedes tengan con respecto a esto, me pueden hacer sin ningún inconveniente. Les digo que se queden en su casa, cuídense mucho. Aprovechemos que estamos en cuarentena para poder hacer cartas al editor y publicar y crecer científicamente. Y también para que tengamos un crecimiento curricular como profesionales de la salud, que eso nos va a ayudar en muchos aspectos y de paso cuidamos nuestra salud. ¿Está bien? Así que cualquier consulta a las órdenes, le agradezco mucho a la gente de Sunifo y de todo el semillero. Eso es todo y muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Doctor, muchas gracias a usted, de verdad le hago llegar de parte de todos los compañeros del semillero y de parte de nuestro docente sembrador el agradecimiento, porque en realidad la ponencia estuvo muy clara y el tema bastante interesante. Entonces, los invito a los chicos a generar sus preguntas, si tienen algunas, si les quedaron algunas dudas por el chat. Y estoy enviando ya el link de feedback para que lo puedan llenar. Vamos a esperar algunos minutos y para tomar la foto de recuerdo. Hay una pregunta, no sé si puedo responder o esperamos más preguntas. Claro que sí, doctor. Ok. Christopher Morales dice, ¿qué importancia tiene hacer una carta al editor en pregrado? Siempre que estén en pregrado, para mí es mejor que puedan desarrollarse lo más rápido posible en investigación científica. Entonces, lo importante de la carta del editor es
que ya te ayuda a incursionar o ingresar en lo que es una revista científica, cómo son los pasos para publicar, cómo tengo que hacer para publicar, cómo son los formatos, cuáles son las diferencias. Es decir, ustedes se van a ir acostumbrando de a poco ya a un artículo científico. Entonces van a tener mayor manejo y posteriormente cuando quieran hacer en trabajos más importantes, como por ejemplo la parte, eh, justamente, lo que, la parte de, por ejemplo, hacer un reporte de caso o hacer un artículo científico como un artículo de investigación, o sea, algo más profundo, ya van a tener más fácil manejo de lo que es el mundo, la revista y demás, y también sobre todo te ayuda como un artículo de fácil redacción para iniciar tu investigación y tu desarrollo curricular a nivel científico. Doctor, una pregunta. Soy Johan. Doctor, he estado leyendo algunas cartas y he visto que la mayoría de cartas que he podido ver tienen como fin un impacto social más que científico. Yo que he leído el de la donación de órganos que está escrito por usted y a mi parecer tiene una orientación más a la sociedad a la sociedad y a la cultura de donación de órganos. ¿Estoy en lo cierto, doctor, o me equivoco? Sí, o sea, depende mucho también del tema a elegir. En ese caso, sí, porque justamente mis investigaciones son sobre los factores psicosociales que influyen en la donación de trasplante y órganos en mi país, por ejemplo. Entonces ahí sí yo evalúo el contexto psicosocial de las personas. ¿Se entiende? Pero en caso de que, por ejemplo, yo tengo otra carta que es sobre análisis estadístico de COVID en el 2020, y ahí, por ejemplo, todos los datos son porcentajes y objetivos, porque se va justamente a un contexto, a un tema más específico y más detallado. Las cartas del editor pueden tener un contexto bien estricto y cuantitativo o un estricto más social o psicológico, pero eso depende del abordaje del tema que queremos investigar. Pero se puede hacer ambas aristas. Un enfoque netamente objetivo y directivo en el sentido de números, cálculos, tablas, cifras, y o en un sentido que involucre también los factores o el contexto social del tema en cuestión. Doctor, en el chat hay otra pregunta que lo dice el doctor Oliver. ¿Existe tiempo límite después de una publicación para realizar una carta del editor? En el caso de hacer como una ampliación de ese artículo, o sea, si está relacionado a la publicación que menciona, se recomienda que sea por lo menos dentro de los próximos 3 meses a la publicación, si es como una ampliación de continuación. Pero si es un tema ajeno a esa publicación, no hay límite alguno, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias, doctor. Todo muy claro. Ya se acabaron las preguntas. Los invito a todos a prender sus cámaras, por favor, para poder tomar las fotos.